En este vídeo te voy a hablar de algas en el acuario, causas y soluciones. ¿Tienes algas en tu acuario y quieres solucionarlo? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Bueno, la idea de este pequeño vídeo es dar un poco a conocer de forma general el por qué aparecen estas oportunistas, es decir, las algas en nuestros acuarios. Y así, con apoyo de este vídeo, podamos ver rápidamente qué tipo de alga, por qué ha aparecido y cómo combatirla, antes de que, por no saber la solución, se convierta en una plaga. Os hablaré de las algas que yo conozco porque las he tenido y las he combatido, o porque algún compañero la ha padecido en su acuario y en su día, entre debates, aprendimos a combatirlas. Antes de todo, comentar o insistir de nuevo en la importancia de mantener unos valores estables en nuestro acuario y un aporte de nutrientes en consonancia con las plantas que mantenemos. No podemos tener una potencia lumínica excesiva sin aporte de CO2, abonando solo con calamis y manteniendo anubias y musgos. Parece un ejemplo exagerado, pero no será el primer caso, ni el único. Es primordial mantener los niveles óptimos de NPK, es decir, nitrógeno, fosfatos y potasio, y al mismo tiempo observar si existieran posibles carencias de micronutrientes a través de las plantas marcadoras. Si hacemos esto y al mismo tiempo mantenemos una luz y un CO2, si esto fuera necesario, acorde a las necesidades del tipo de planta que mantenemos, será difícil observar la aparición de algún tipo de alga, y si ésta apareciese sería de forma esporádica y controlada. Por lo general, a más luz, más necesidades de nutrientes tendrán nuestras plantas. El hierro es uno de los nutrientes más importantes de nuestras plantas y suele ser muy habitual su uso en disolución, pero si nos pasamos, que no es difícil que ocurra, terminarán apareciendo casi seguro cierto tipo de algas. Para evitarlo, una forma de aditar hierro a las plantas de forma más controlada y sin que sea asimilado por las algas es hacerlo introduciendo fuentes de hierro en el lecho, como por ejemplo la terita. De este modo, la planta absorberá el nutriente a través de las raíces y las algas no podrán aprovecharlo, ya que en la columna del agua apenas estará presente. También hay que tener en cuenta que no solo con estas medidas conseguiremos mantener el acuario libre de algas. Una inesperada plaga de caracoles, la sobrealimentación, un exceso de materia orgánica en descomposición en el lecho, la muerte de un habitante sin habernos enterado o percatado, un cambio radical en el plantado de nuestro acuario y que conlleve un excesivo movimiento del sustrato, la muerte de parte o toda la colonia de bacterias del filtro o cualquier otra causa que pudiera causar un simple pico de nitritos o amonio o una subida descontrolada de nitratos o fosfatos. Podría ser el desencadenante de la aparición inesperada de algas. Además, por las causas mencionadas, podría aparecer otras variedades poco habituales y más difíciles de erradicar, aunque siempre podremos mantenerlas a raya anulando la causa del problema y manteniendo unos niveles óptimos. Hay que evitar fotoperiodos superiores a 10 horas e inferiores a 8 horas. Es un error pensar que manteniendo fotoperiodos cortos evitamos la aparición de las algas, ya que a estas les bastan fotoperiodos de 3 horas para reproducirse. Sin embargo, las plantas se debilitan con exposiciones lumínicas cortas. No expondremos el acuario a la luz directa del sol. En un acuario sin plantas en el que hayan aparecido algas, podemos controlarlas reduciendo la carga orgánica, como por ejemplo reduciendo la alimentación, la población o con cambios de agua más seguidos. Pero esto no será válido para un acuario plantado, donde la principal misión será mantener unos valores de nutrientes estables, ya que éstas aprovecharán el desajuste nutritivo y la consiguiente debilidad de las plantas para comenzar su colonización. Suelen usarse plantas de crecimiento rápido para mantener bajo control a las algas, ya que son capaces de absorber gran cantidad de nutrientes. Hay que intentar mantener las plantas en las mejores condiciones posibles para evitar la aparición de algas. Pocas veces aparecerán algas en nuestro acuario de forma incontrolable,
teniendo las plantas perfectamente sanas. Saldrán, sí, pero esporádicamente y serán un indicio que nos avisará de que algo comienza a ir mal. Debemos aprovechar estos avisos para realizar un test y ver dónde está el problema, antes de que sufran nuestras plantas y el pequeño brote de algas se convierta en invasión. Las algas son oportunistas, formas de vida mucho más simples que las plantas, carroñeras de nutrientes y se aprovecharán de los desequilibrios de nuestro acuario. Métodos antialgas. Conocemos varios trucos o métodos para luchar contra las algas. Si bien ninguno es infalible, puede que alguno nos cumpla con la labor con un tipo de alga, pero no con todas. Existen métodos naturales y otros totalmente químicos. Estos últimos los intentaremos evitar por razones obvias, a no ser que conozcamos con exactitud las dosis exactas recomendadas, que nos eviten cualquier tipo de intoxicación posible. Asimismo, evitaremos usar antialgas comerciales, ya que su alto contenido químico suele causar más problemas que soluciones. Existen métodos como la aspirina contra la unicelular, pero no opinaré ni aconsejaré, ya que no lo he probado y existen contraindicaciones con los resultados. Otro método muy de moda ahora es el uso de la paja de cebada. Yo no lo he usado y parece que una sustancia que desprende es la que hace que determinadas algas sean eliminadas del acuario, aunque no es válido para todas las algas, sí funciona al parecer contra algunas. También usamos animales para reducir la propagación de algas, como pueden ser crustáceos o peces. Más tarde en la descripción de las algas veremos qué animal suele ser adecuado dependiendo del tipo de alga. Glutaraldehído. Esta sustancia es común en muchos fertilizantes llamados CO2 líquidos, como los conocidos Floris de Excel o Carbon Plus, y otros tantos de otras marcas, que en definitiva es el principio inmediato más el excipiente. También es posible comprarlo en empresas químicas o en farmacias, de forma concentrada, ya que su uso en medicina viene como desinfectante de material odontológico. La proporción habitual de los preparados de CO2 líquido es de 2,5%. Nosotros, para tratamientos contra algas, administraremos 5 mililitros cada 100 litros, 3 días seguidos. Luego seguiremos con las mismas dosis, pero una sola vez cada 3 días. Los administraremos con el filtro pagado durante 15 minutos y usaremos una jeringuilla de insulina para hacerlo incidir directamente sobre la zona afectada. Suele afectar a arlicia y musgos, aunque estos últimos suelen recuperarse sin problemas. Tampoco lo tolera bien la cola de zorro, la elodea, las cuales se ven afectadas en 24 horas con pérdidas de hojas, que en el caso de la cola de zorro se hace extremo en 72 horas. A la Valisneria o Sagittaria subulata también les afecta con caídas de hojas, aunque eso sí en menor medida, haciéndose patente en 72 horas. Hay que mantener precaución, es decir, observación, si mantenemos gambas. Otro remedio sería el agua oxigenada, H2O2. Muy extendido su uso frente a ciertos tipos de algas. Hay compañeros en el foro, ¿vale?, de portalpez.com que han publicado estudios recientes, bastante buenos sobre su utilización sobre las algas filamentosas verdes. Bueno, a continuación seguimos con los tipos de algas y control y erradicación. Empezamos con las algas marrones o diatomeas. Son algas marrones con paredes celulares silíceas. Tienen más probabilidades de aparecer en los acuarios con poca luz y nuevas configuraciones, con escaso nivel de nitratos y fosfatos altos, así como excesos de silicatos. No suelen hacer presencia en acuarios bien iluminados. Las podemos encontrar en la parte superficial del lecho, sobre todo en las zonas más pegadas a los cristales, en las hojas de algunas plantas, en rocas o en la decoración. Son fáciles de eliminar mecánicamente y cuando su aparición es debida a un acuario joven, suelen desaparecer solas a medida que éste madure. También les afecta el aumento de luz, aunque esta medida hay que hacerla sabiendo que introducir más luz conlleva un mayor aporte del resto de nutrientes. Si no, puede ser que cambiemos la diatomea por una alga mucho más compleja de eliminar.
Un depredador de este tipo de alga es el caracol, conejo o elefante, Tilomelania, aunque cuidado con los naranjas, ya que suelen alimentarse de plantas. El agua verde. Son algas unicelulares, microscópicas, al igual que su hermana, la Green Dust, de la que trataremos más adelante, aunque en realidad son similares desde la causa de su aparición hasta en la forma de combatirlas. Incluso a veces aparecen al mismo tiempo. Por lo general, al principio no la observemos verde, sino veremos el agua de color blanquecino lechoso, apariencia nublada. Y si no mitigamos el problema, entre 10 y 14 días comenzaremos a ver el agua de color verde, llegando el punto, en los casos más extremos, que ya no veremos ni el fondo del acuario. En su extremo más estrecho, es más, llegado el punto, no vemos ni los habitantes. Existe muy diversa variedad de opiniones sobre la causa de su aparición, y desconozco cuáles son verídicas. Exceso de nitratos, exceso de fosfatos, exceso de luz solar, exceso de luz artificial, fotoperiodo extenso, desequilibrios producidos por cambios bruscos de temperatura, luz, KH o pH, eliminación total o parcial de la colonia bacteriana, cambios de aguas demasiado espaciados entre días, etc. Aunque es muy común su aparición tras alteración del sustrato por una nueva configuración del acuario, replantados y excesivo movimiento del lecho, donde posiblemente queden destapados pequeños pozos de amonio y nitritos en combinación de excesos de nitratos y fosfatos. Este último caso ha sido la causa de los brotes que mis acuarios han padecido, ya que suelo hacer grandes cambios en mis acuarios. Una vez han aparecido, no será necesaria la presencia de amonio para mantenerla. Esta se alimentará de los restos de macronutrientes disponibles en la columna de agua, por ejemplo, el fosfato, el cual absorberá bastante más rápido que las plantas, y cuando la escasee, este comenzará a consumir los nitratos. Por eso es tan agresiva esta alga, ya que al absorber tanta cantidad de nutrientes tan rápido, deja sin estos a las plantas, conllevando un rápido deterioro de estas, pudiendo dar lugar incluso a la aparición de otros tipos de algas. Se dice que además esta alga es una gran consumidora de oxígeno, que puede afectar a nuestros peces y, por supuesto, a la colonia bacteriana, la cual mermada ayudará más aún a la proliferación de esta alga. Existen varios métodos para eliminarla. Algunos los he probado y otros he oído que no funcionan bien del todo o no he tenido oportunidad de probarlo. Comenzaré a enumerar según sé que funcionan porque lo he probado o me han contado compañeros que lo han probado. Métodos prácticamente específicos para la erradicación del alga verde unicelular, excepto paja de cebada y apagón, que queda pendiente de estudio de éxitos con otras algas. Primer elemento, filtro UV. Se trata de una fuente de luz UV, ultravioleta. Esta luz tiene propiedades esterilizadoras, por lo que, al igual que eliminar a las algas unicelulares, también acabará con parásitos microscópicos y bacterias, tanto malignas como benignas. Por eso no debemos extender el uso de este filtro, ya que no es aconsejable deshacernos de la colonia bacteriana benigna. Por otro lado, también se dice que su uso extendido puede causar problemas en los enlaces de los micro y macroelementos. No se aconseja el uso de hierro durante el tratamiento con ultravioleta, debido al bloqueo en el consumo de este mineral, que derivará seguro en un exceso, con sus importantes consecuencias. Microbe Leaf Special Blend. Este producto, probado por compañeros, al parecer funciona bastante bien, según un prospecto. Su composición no contiene químicos, tratándose de un producto natural. Filtro de diatomeas. Sinceramente, no sé dónde podemos comprar este filtro, aunque al parecer podemos hacer un brico fácilmente para crearlo. Se suele usar un polvo compuesto por esta alga, la cual absorbe toda unicelular que flote en el agua. En caso de que el agua esté muy verde, habrá que vigilar que el filtro no se sature rápidamente. No es aconsejable su uso prolongado, ya que también elimina las bacterias benignas y sustancias necesarias en la columna del agua. Daphnia.
La introducción de la pulga de agua es eficaz, pero complicado si tenemos habitantes, y es lo habitual. Ahora describiré los métodos que pueden servir, pero no conozco a nadie que lo haya probado y corrobore que funcionan. Apagón. El método apagón consiste en cubrir el tanque durante 4 días. Antes y después deberá sifonar a fondo el lecho y cambiar el agua. Posteriormente se deberá controlar el amoníaco para evitar una nueva explosión debido a la podredumbre de toda alga que hubiera en un principio en el acuario. Paja de cebada. No lo he probado, aunque pienso que puede ser válido, ya que, según tengo entendido, es muy usada en abrevaderos de ganado para que naturalmente elimine el agua verde habitual en estos. Otras soluciones podrían ser ramas de sauce llorón, aspirina, Utricularia giba, que es una planta insectívora. Bueno, pues a continuación seguimos con polvo verde o green dust. Zoosporas en realidad, y la podremos observar sobre el vidrio del acuario. Fácil de quitar del vidrio, pero en unos minutos comenzará de nuevo a posarse sobre él. Al parecer tienen las mismas causas de aparición que el agua verde, y se conocen pocas soluciones contrastadas contra esta alga. Yo he conseguido eliminarla con filtro ultravioleta y separación diaria del cristal, apoyo de perlón en filtro y cambio diario durante varios días hasta su erradicación. Método 1. Otra forma que a mí me ha funcionado es con apoyo de bacterias selectas como pueden ser Microbe Leaf Special Blend y filtro ultravioleta desconectado unas semanas hasta finalizado el problema. Semanalmente haremos un cambio de agua del 50%, pero antes pasaremos perlón por toda la superficie del cristal, orientando el tubo de succión del sifón hacia las plantas, moviéndolas suficientemente para que se suelte posible polvo verde y detritus que puedan haber pegado en ellas. Al mismo tiempo absorberemos más agua contaminada de green dust, que si sifonamos el sustrato siempre durante el tratamiento, añadiremos bacterias extras de calidad. En caso de filtración interior, usar este filtro introduciendo en este bastante perlón. Si es exterior, usar un filtro de apoyo para la finalidad que os comento y rellenarlo solo con perlón. Primera semana, todas las noches antes del abonado, paramos el filtro, quitamos el perlón usado que estará bastante verde e introducimos bastante cantidad, que quede prensado de perlón nuevo y volvemos a conectar el filtro. A continuación pasamos un pequeño trozo de perlón por todo el cristal del acuario, aunque no veamos que esté manchado de polvo verde. La segunda semana seguimos el mismo proceso que en la primera semana, pero esta vez solo en días alternos. Y tercera semana seguimos el mismo proceso, pero esta vez cada 3 días. Sucesivas semanas, mismo proceso que la tercera semana, pero cada semana esperamos un día más para realizar el proceso, hasta la sexta semana. Aconsejo seguir el proceso hasta la sexta semana, aunque aparentemente pensamos que ya está solucionado el problema en la tercera semana. Método 2. Por otro lado, se comenta que la mejor solución es no limpiar el cristal durante 20 días. Al parecer, posteriormente el alga comienza a transformarse en una película de grosor irregular que terminará cayendo sola del cristal. Entonces nos dispondremos a eliminar los trozos desprendidos. Hay compañeros a los que este método les funcionó bastante bien y a otros no. Este método parece funcionar mejor si sumamos métodos de desequilibrios controlados. Haremos subir los nitratos a razón de 5 mililitros barra litro diariamente y dejaremos de aditar fosfatos. Cuando comience a salir punto verde, suspenderemos el abonado y al 7º día realizaremos un cambio de agua del 50%. A partir de aquí empezará a contar los 20 días. El punto verde. Suelen formar manchas verdes circulares, en principio formando aureolas de pequeño diámetro y agrandado, según pasan los días, en el vidrio del acuario y plantas de crecimiento lento. Suelen aparecer cuando los niveles de nitratos son altos y los de fosfatos bajos. También ayudan a su proliferación la incidencia de la luz solar, aunque también aparecen sin esta. Son duras y para eliminarlas necesitaremos frotar fuertemente con perlón o usar una rasqueta o imanes limpiacristales. Los peces comedores de algas poco consiguen hacer
ante el punto verde, aunque cuentan que los caracoles neritina no le hacen asco. Para erradicar su aparición se suelen llevar los niveles de nitratos a 10 miligramos y los de fosfatos a 1 miligramo, mediante abonado. En acuarios donde no usemos NPK, podemos reducir los niveles de macros mediante cambios de agua más seguidos e introduciendo algunas plantas de crecimiento rápido. Es muy habitual usar la aparición de punto verde como medio para erradicar otros tipos de algas que suelen aparecer por razones antagonistas, como por ejemplo la verde filamentosa, consiguiendo llevar el nivel de nutrientes a un exceso de nitratos y un déficit de fosfatos, pues se piensa que donde hay filamentosa no hay verde punto. Aunque esto no es del todo cierto, ya que la aparición de la primera no siempre va ligada de los valores antagonistas de nutrientes a los del punto verde. Alga verde azulada, cianobacteria. Las hay de color negro, azul, rojo o verde, y como nos induce el propio nombre, es en realidad una forma de vida con características de animales y plantas, forma viscosa y un olor particularmente fuerte. Es una característica de agua o lecho en malas condiciones. Acuarios donde suelen haber zonas con escasa corriente o mala circulación y o lecho demasiado apelmazado, poco oxigenado y o con demasiada materia en descomposición, ya pueda ser por sobrepoblación o sobrealimentación, así como un nivel de nitratos más bien bajo. Si las mantenemos en exceso, pueden causar la muerte de las plantas e incluso peces. Podemos quitarla fácilmente de forma mecánica, ya que no llega a adherirse, aunque sí que son difíciles de controlar. Si las condiciones que la hicieron aparecer continúan, no tardarán en volverse a dejarse ver en pocos días. Suele tratarse con eritromicina y otros antibióticos, aunque debe hacerse con sumo cuidado, debido a la posibilidad de eliminar al mismo tiempo parte de la columna bacteriana. Además, que al parecer el mal uso del antibiótico puede hacer más resistente este alga. En caso de usar un algicida, recordar posteriormente testear los niveles de amoníaco y nitritos y retirar toda alga visible que pueda después llegar a pudrirse. Algunos aficionados suelen usar el método del apagón descrito anteriormente contra el agua verde, aunque antes del comienzo de este se suelen llevar los niveles de nitratos a 10 a 20 ppm y la eliminación mecánica de toda el alga posible. Al parecer, la Egeria densa, la Elodea, o Cerapilum demersum o cola de zorro son buenas plantas para mantener en acuarios con problemas de ciano, ya que desprenden unas sustancias antibióticas que ayudan a prevenirlas. Del mismo modo, para prevenirlas es aconsejable el plantado de tallos de crecimiento rápido, mantener unos niveles óptimos de nitratos, sifonado periódico del lecho, cambios habituales semanales del 30%, y alimentación equilibrada junto con una buena circulación y aireación. Suele ser eficaz el uso de glutaraldehído para eliminarla, así como el uso de CO2 ayuda a prevenirlas. Hay un pez poco conocido, o al menos yo no lo conozco, el Splendens ameca, que se las come, así como algunas variedades de caracol neritine. Al parecer, también funciona la combinación de dos productos biológicos de la marca Microbe Life, en concreto Special Blend con Night Out, que personalmente no he tenido que probar, pero sí es actualidad en los foros. Algas cladófora, similar al alga filamentosa verde, aunque esta presenta ramificaciones en su estructura, como un musgo, que la segunda no tiene. Su composición es fuerte y fina. El uso de CO2 es aconsejable para ralentizar su reaparición o mantenerla fácilmente controlada. La dificultad en la eliminación del clado radica sobre todo en que no se comporta como un alga, que aprovecha los desequilibrios para aparecer. Esta se comporta más bien como una planta y consumirá los nutrientes como esta, y aunque pensemos que ya nos hemos deshecho de ella, siempre quedará un pequeño apéndice flotando que terminará creciendo. El glutaraldehído y el agua oxigenada, mejor el primero que el segundo, son dos métodos usados para su erradicación, aunque solo en casos no de invasión. En casos más extremos deberemos optar por el reseteo total y limpieza a fondo,
ya que una alta dosificación de gluta podría llegar a eliminarla, pero también devastaría la columna bacteriana y afectaría a una multitud de plantas, llegando a causar un mayor problema aún. En el mercado es habitual la venta de bolas de cladófora, donde nos llegan a decir que esta cladófora es diferente a las que se hacen plagas. Para que colemos, son cladóforas. Puede que otra variedad, como muchas que hay, pero con el tiempo se soltará y dejará de tener la consistencia original, terminando todo el acuario infectado de una variedad de clado. Alga verde filamentosa o hilo. Solemos apreciarlas en los bordes de las hojas. Pueden medir hasta 30 centímetros. Suelen aparecer al mismo tiempo que en la alga verde filamentosa o pelo. Y podemos eliminarlas fácilmente girando un cepillo de dientes a su alrededor. El exceso de los niveles ideales de fosfato respecto a los de nitratos o el exceso en la dosificación de hierro líquido pueden ser un causante de su aparición, así como las fluctuaciones muy acusadas de CO2, CO2 casero o finalización de la botella del CO2 a presión. Podemos eliminarlas fácilmente, anulando la causa que las produce o con el uso de pequeñas dosis de agua oxigenada, direccionadas hacia las mismas. Asimismo, deberemos saber qué es un manjar para la caridina japónica. Alga verde filamentosa o pelo. Suelen aparecer en la base de las plantas de crecimiento más lento, de color verde oscuro, de 4 centímetros o más. Las causas son similares a las de la aparición de las hilo, si bien es más habitual en acuarios con mucha corriente y sin peces vivíparos, ya que suelen ser manjar para algunas variedades de estos. Además, suele ser devorada también por todos los peces llamados comedores de algas. Además, podemos hacer uso de los métodos de erradicación descritos para el asilo. Alga cuerno de ciervo, Staghorn, alga roja. Su nombre viene dada la similitud con la cornamenta del ciervo, de color grisácea, aunque también podemos encontrarlas con tintes negruzcos verdosos, incluso rojizos y textura dura. Solemos encontrarlos bajo la fuente de luz y en el nacimiento de un nuevo tallo, hojas, etcétera, etcétera. Suelen aparecer debido a los niveles altos de amonio, por un movimiento excesivo del sustrato, por replantados o nuevas configuraciones. También los niveles bajos de CO2, elevada luz y escasa circulación favorecerán su aparición. Aunque se trata de una alga roja, rodófita, no siempre suele colorearse de rojo al sumergirla en alcohol. El comedor de algas siameses o zorro volador siamés son eficaces contra estas. El control de niveles NPK, suficiente CO2 y mantenimiento de plantas sanas ralentizará su reproducción. En los casos más severos deberemos cortar la zona afectada de la planta. Es eficaz el uso del gluta. Algas barba o alga roja. Suelen aparecer en acuarios con escasa o sin adición de CO2. Se suele dar el caso de que además sean más visibles en zonas de mucha corriente y o con fotoperiodos extensos. También favorecen su aparición el exceso de hierro y otros micronutrientes o desequilibrio entre el calcio y el magnesio o un déficit de nitratos. Son habituales en acuarios sin plantas. De 1 a 3 centímetros y rápido crecimiento, apariencia similar al Staghorn, aunque su textura es suave y no rígida como este. Suele ser marrón o negra, aunque dependiendo de las características del agua y la iluminación, pueden aparecer grisáceas o verdosas. Es imposible eliminarla de forma mecánica. Podemos observarlas sobre rocas, decoración en las hojas de plantas, aunque sobre todo en las de crecimiento lento. El zorro volador siamés será de gran ayuda para su control, así como el tiburón de cola roja, sifodón y el muli negro. Es eficaz el uso del glutar. Algas pincel, alga roja. Las plantas sanas de crecimiento rápido competirán con esta alga por los nutrientes. Suelen aparecer sobre las hojas de las plantas de crecimiento lento, rocas, troncos, adornos y vidrios. Su causa suele ser por exceso de fosfatos y o niveles bajos de nitratos y o CO2. También cuentan diversas fuentes que pueden ser
la causa de su aparición, el exceso de calcio. En este último caso, intentaremos llevar los niveles de GH y KH a lo considerado óptimo. El zorro volador siames es uno de los únicos devoradores conocidos, pero en aguas duras se forma una película de cal que hace difícil la asimilación por este pez. Esta llamada descalcificación biogénica podemos prevenirla en la adición de CO2. Es eficaz el uso de glutar. Alga pelusa. Por lo general aparecen sobre las hojas y tallos, sin necesidad de exceso de luz, con forma de pelillos separados de color verde amarillento, con dimensiones desde unos pocos milímetros a 3 o 4 centímetros de largo. Cuando son jóvenes dan la apariencia de un cabello rasurado en algunos casos. También adquieren esta apariencia cuando son mordisqueadas por algunos peces. Cuando están sobre plantas, estas suelen estar sufriendo carencias perceptibles. En cambio, cuando están sobre troncos, pueden indicar además que el tronco en sí presenta algún signo de falta de curación. El desequilibrio de nutrientes que se piensa puede ser el causante de su aparición. Se cree que más bien es debido a un cúmulo de pequeños altibajos en el conjunto de macros, micros y CO2, los cuales causan un leve debilitamiento en las plantas, que posteriormente aprovechan estas algas, atacando sobre todo las zonas más afectadas y aprovechando además la presencia de troncos para tomarlos. También he apreciado que el déficit en la colonia bacteriana puede ser un desencadenante de este tipo de alga. El uso de microbe LIF y un control de los parámetros de macros ha resuelto el problema en su totalidad, sin quitar que otros factores también pueden ser los causantes. En pequeñas cantidades se puede considerar normal, incluso puede dar un aire muy natural cuando está sobre un tronco. El zorro volador siamés, Otos, caracol cebra, caracol Tylomelania, japonicas o molis serán de gran ayuda, aunque el equilibrado de los nutrientes nos llevará a su erradicación, sobre todo a sanar las plantas afectadas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale clic a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo.